noches, los saludo hoy 19 de enero del 2022, año de la gratitud. En dependencia del Espíritu Santo podemos experimentar que Cristo es lo que realmente necesitamos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Recibimos la palabra con el deseo de ponerla en práctica. Hoy meditaremos en solo Cristo restaura. Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Buenas noches, les invito a que meditemos juntos en el tema Solo Cristo restaura. Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de exaltar tu nombre, de bendecirte. Gracias por este tiempo de comunión, Señor. Estamos rendidos completamente a tus pies, amado Dios, deseando recibir de ti tu palabra. Guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente, abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 15 y miremos el verso 19. Jeremías capítulo 15, verso 19. Mientras nos ubicamos allí, quiero recordarles que el miércoles pasado nuestro tema fue Solo Cristo salva. Y hoy vamos a ver Solo Cristo restaura. La palabra restauración o el concepto de restauración se maneja más ampliamente en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. De hecho, encontré varios versículos en el Antiguo Testamento acerca de restauración y muchos versículos en el Nuevo Testamento sobre restauración, pero no usando la palabra en sí, la palabra restauración. Solamente encontré uno. De los tantos que encontré en el Antiguo Testamento, quiero que miremos Jeremías 15, 19, que dice: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. De tal manera que hay muchos versículos que hablan explícitamente de restauración usando la palabra restauración. Como aquí, como este verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Es una promesa del Señor que le hace a su pueblo Israel. Y allí empezamos nosotros a entender por qué tantos versículos en el Antiguo Testamento usan la palabra restaurar y muchos menos versículos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está hablando directamente del Señor a su pueblo Israel. Casi todo el Antiguo Testamento lo vemos de esa manera, hablando específicamente a su pueblo Israel. Ya son su pueblo, solo que se descarrían por la dureza de su corazón, por la desobediencia, por las trampas, etcétera. Por tantas situaciones se descarrían y lo que ellos tienen que volver es a encaminarse en la verdad del Señor. Y entonces por eso les dice el Señor que si se vuelven, si se arrepienten, Él los va a restaurar. Restaurar es volver algo a su posición inicial, es volver algo a su estado inicial, así inicial como el Señor lo había hecho, conforme al plan, al diseño original de Dios. Eso es restaurar. Restaurar es tomar algo y procesarlo de tal manera que se deja en su estado original, tal como el Señor lo creó con su propósito original. Eso es restaurar. Ya son del pueblo Israel, entonces estos que reciben el mensaje en el Antiguo Testamento. Si se descarrían, el Señor lo que tiene que esperar es que ellos se arrepientan, vuelvan a Él y el Señor los va a restaurar, los va a dejar como al inicio, su posición de hijos como al inicio, su pueblo como al inicio, la relación como al inicio. Queda restaurada entonces esa persona, queda restaurado ese pueblo, queda restaurada esa situación, esa relación. En el Nuevo Testamento no encontramos mucho la palabra restauración, solamente la encontré en un versículo. De pronto tú eres más estudioso o más de buenas y vas a encontrar de pronto más de un versículo, pero
que hable directamente la palabra restauración, encontré Gálatas capítulo 6, verso 1. Vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que se habla de restauración en el caso de alguien que ya es hermano. Note cómo empieza el versículo número 1 de este capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces esa persona debe ser restaurada, es decir, volver a su posición inicial como lo que es el Hijo de Dios. Es un hijo de Dios, pero esa persona está incurriendo en una falta, se descarrió, está en pecado. Esa persona no se debe rechazar, no se debe descartar, sino que se debe ayudar, se debe restaurar. ¿Quiénes van a hacer eso? Los que son espirituales. Una indicación de que una persona realmente es espiritual es que no está condenando, no está señalando y no está descartando o juzgando a las personas, sino que les está ayudando a ser restaurados. Ese es el deseo del Señor, restaurar. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento no utiliza mucho esa palabra restauración por un asunto muy sencillo, porque en el Nuevo Testamento ya se habla no solamente a Israel, sino a las naciones en general. Y las naciones en general no son del Señor. Como el pastor Ariel lo puntualizó muy crudamente en el mes de julio, cuando nosotros declaramos Colombia tierra de bendición. Él nos aclaró, nos puntualizó que lo podemos hacer de una manera profética, pero que realmente debemos saber que en ese momento Colombia no es una tierra de bendición como tal. Es decir, no se manifiesta así, porque no todo Colombia es del Señor. Lo declaramos y lo debemos seguir declarando, y está bien declararlo proféticamente, pero sabiendo que es proféticamente. No dando por sentado que ya está todo resuelto, porque no es así. En el Antiguo Testamento, Israel era su pueblo, es un hecho, solamente tenía que volverse, arrepentirse, y el Señor lo iba a restaurar. Pero en el Nuevo Testamento solamente los hermanos, solamente los que son pueblo de Dios son restaurados, los demás no. Los demás tienen que primero llegar a la salvación. De hecho, en muchos pasajes cuando se habla de la salvación, cuando se habla de creer en Jesús, empieza un proceso. Lo primero es la salvación y luego viene la restauración. No solamente la salvación, sino la restauración. Hace 8 días vimos que solo Cristo salva. Y esa salvación que está mencionada aquí en el Nuevo Testamento incluye no solamente el asunto puntual de tener vida eterna, sino que empieza un proceso de restauración con la persona. De hecho, el primer paso para la restauración, ¿cuál es? Es recibir a Cristo como Señor y Salvador. El primer paso para la restauración es la salvación. Una vez que ya se tiene la salvación, entonces allí da un inicio. Es el comienzo de una restauración que hace el Señor. Es por eso que en el Nuevo Testamento solamente encontré yo en Gálatas 6:1 la palabra restaurar. El asunto de la restauración. Cuando somos hermanos, entonces debemos volver a la posición inicial como hijos de Dios. Si no somos hermanos, se requiere entonces la salvación. Si la persona no es un hermano, no es un creyente, requiere la salvación, y de ahí en adelante el Señor va a empezar a restaurar. ¿Por qué restaurar? ¿Qué es restaurar? Es que vamos al inicio. Al inicio el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza y tenía una relación perfecta con él. Allí es donde el Señor quiere llegar. Se pasa por la salvación y luego por la restauración. Acompáñenme ahora, por favor, a Lucas. Vamos a ver unos ejemplos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, verso 33 al 35. Lucas capítulo 10, verso 33 al 35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este pasaje, la mayoría de pronto de ustedes
lo recuerda, es la parábola de el buen samaritano. Y el buen samaritano lo que hace aquí es salvar la persona que está ahí. Los ladrones lo golpearon, lo robaron, lo dejaron medio muerto. Lo primero que hace este hombre, este buen samaritano, que es tipo del Señor Jesús, realmente el Señor Jesús está mostrando allí que es el buen samaritano, no solamente lo salva, sino que lo sube a su cabalgadura y lo lleva a un lugar llamado mesón para que ahí lo cuiden. ¿Qué va a suceder allí en ese cuidado en el mesón? Pues que ese hombre, además de la salvación, va a tener una restauración. Esa persona le salvaron la vida, pero ya no puede al otro día ir a trabajar, ya no puede ir a caminar porque está todo golpeado, lo dejaron medio muerto. Necesita una sanidad, necesita un tratamiento, necesita que todas las áreas de su vida sean restauradas. El único, aquí lo vemos en la parábola, el único que pudo salvarlo fue el Señor Jesús. La religión no pudo hacerlo, los religiosos no lo pudieron hacer, solamente el Señor Jesús. Pero no lo salvó y lo dejó allí, sino que el Señor hace una obra completa. Se da cuenta que este hombre necesita restauración y lo lleva a un lugar llamado mesón. Ese lugar hemos entendido que es la iglesia. En la iglesia es donde el Señor restaura. El Señor, a través de su Espíritu Santo, con los dones del Espíritu, nos ministra a todos, a cada miembro es ministrado por los demás miembros y así el Señor nos restaura. El Señor utiliza la iglesia como un lugar para restauración, no solamente para que las personas lleguen a la salvación, sino para que sean restauradas. Sea restaurada su salud, sea restaurada su alma, sea restaurada las relaciones, sea restaurado su matrimonio, su relación con sus hijos, con sus hermanos, etc. Quiero puntualizar aquí que solo Cristo restaura. Ahora vamos aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 20 al 23. Lucas capítulo 15, verso 20 al 23 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hasta ahí vamos a hacer la lectura. La mayoría de ustedes ha identificado, se trata de la parábola del hombre que tenía 2 hijos, y aquí está tratando con el hijo pródigo, con el que se descarrió, con el que pidió anticipadamente la parte de su herencia y se fue a desperdiciarla viviendo de una manera inapropiada, en pecado, lejos de la casa del padre. Cuando este hombre regresa, dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire lo que hace el padre. El padre no lo aceptó como un empleado, como un peón, como un jornalero ahí en su casa, en su hacienda. No lo aceptó como un hijo de segunda, sino como un hijo legítimo. Y él es restaurado completamente su posición. Cuando habla el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Recuerden que es un vestido de justicia. Cristo es nuestro vestido de justicia. Eso es cuando nos arrepentimos y vamos a la casa, vamos al Padre. Luego dice un anillo en su mano. Anillo es símbolo de autoridad. Calzado en sus pies es símbolo de libertad. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Es un símbolo de la alegría, del gozo, de la salvación. Es una restauración completa. No solamente fue aceptado en la casa, sino que fue aceptado en la casa con su posición inicial. Fue restaurado como hijo legítimo. Eso es lo que hace el Padre Celestial. Y nuevamente, note, y ese es un énfasis muy especial en el Evangelio de Lucas, la casa del Padre, que es la iglesia. Eso lo hemos aprendido por la palabra de Dios. La casa del Padre no se trata de una mansión flotando en los cielos. Eso no existe. La casa del Padre es la iglesia. Está aquí en la tierra. Es la iglesia. En esta casa del Padre hay muchas moradas. Las moradas son cada una de las personas que están en la iglesia, que son parte de la iglesia del Señor. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, verso 2 y verso 23.
Hay muchas moradas en la casa del Padre de la iglesia. Y en la iglesia es donde la persona es restaurada. Cuando este hijo pródigo estaba lejos, recordó, ay, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. La casa del Padre. Él va a la casa del Padre y es en la casa, no es en otro lugar, es en la casa del Padre donde es restaurado. El Señor no solamente es el único que salva, es el único que restaura. Vamos por favor al Evangelio de Juan y vamos a hacer un recorrido panorámico en el Evangelio de Juan, empezando en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Pero todo empieza antes del 4, es decir, en el 3, porque en el capítulo 3 es donde se muestra la salvación. Un hombre llamado Nicodemo recibe a Cristo como Señor y Salvador. Tiene la vida eterna. De ahí en adelante, entonces, ¿qué es lo que comienza? Restauración. Y es lo que vemos entonces desde este capítulo 4. En el capítulo 4 vemos el caso, no el de la mujer samaritana, sino el que está finalizando en el capítulo 4, de un niñito, de un jovencito que estaba moribundo y el Señor restaura su salud. Un poco más adelante, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, vemos un hombre paralítico y el Señor restaura su situación de tal manera que él ya puede moverse conforme al propósito de Dios. En el capítulo 8, estoy saltándome unos capítulos donde no muestran exactamente asuntos de restauración, sino otro asunto que en otra ocasión veremos. Pero en el capítulo 8 del Evangelio de Juan vemos a una mujer pecadora, estaba a punto de morir apedreada, pero el Señor la perdona. El Señor la perdona y le dice una palabra muy especial: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es una palabra propicia para la restauración. Primero el perdón de pecados y luego un caminar en el Señor, un caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. La libertad que consigue esta mujer es el principio con el cual ella va a ser restaurada. Luego más adelante, en los capítulos 9 y 10, hay un caso muy especial de un ciego que recobra la vista, la visión. Entonces el Señor le hace esta sanidad a este hombre y él ahora puede ver. Eso es un caso de restauración, un ejemplo de restauración. Y en el capítulo 11, con la resurrección de Lázaro, vemos el caso extremo, pensaría yo, de restauración, donde una persona que estaba literalmente muerta y ya 4 días muerta, el Señor la levanta de entre los muertos. Es una restauración y es tipo de lo que va a suceder al final con nosotros, con todos nosotros. Bueno, algunos no van a pasar por muerte, pero de igual manera van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que han muerto en Cristo van a ser resucitados. Esa es una restauración completa. Lo primero, capítulo 3, es recibir a Cristo, creer en Jesús como el Señor y Salvador para tener vida eterna. Pero de ahí en adelante viene un proceso, particularmente donde el Señor restaura de distintas maneras. Bueno, después de estos preciosos ejemplos, quiero que vayamos a Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 3, miremos los versos 19 al 21. Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mira como dice ese versículo 21. A quien de cierto es necesario. ¿A quién? Al Señor Jesús. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles son esos tiempos de la restauración de todas las cosas? La palabra de Dios, o por la palabra de Dios hemos aprendido que es la próxima dispensación, o sea, el milenio. El milenio es la edad, es la dispensación donde el Señor va a restaurar absolutamente todas las cosas. Ahorita lo que encontramos, como dice en el versículo 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Un refrigerio es un descanso, es un alivio, pero no es algo completo, no es una comida completa. Ahorita nosotros tenemos un refrigerio, un alivio, varios alivios. De hecho, son manifestaciones de gloria. Y nosotros los hijos de Dios podemos y debemos vivir de gloria en gloria. Hay unos pasajes de nuestra vida donde no vemos gloria, no son gloriosos, son de dolor, son de muerte, son de enfermedad, son de sufrimiento, son de pecado, son de tinieblas. Pero eso no quita que se pueda manifestar la gloria. De hecho, en las situaciones difíciles es donde el Señor perfecciona su poder y manifiesta su gloria. Si nos ponemos en una dependencia del Señor, vienen tiempos de refrigerio, que son anticipos de una gloria que vendrá un poco más adelante. Para los hijos de Dios, el futuro es un futuro de gloria, sin lugar a dudas. Pero ahorita anticipadamente podemos disfrutar de esa gloria. Pero son tiempos de refrigerio, porque la manifestación plena, como vimos el domingo anterior, la manifestación plena de la gloria de Dios será desde la próxima dispensación, cuando el Señor venga por segunda vez. Como dice aquí el verso 21, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando el Señor Jesús viene, entonces, ¿qué va a suceder? Se van a juntar dos cosas que hemos hablado recientemente. Se va a hablar un mover de vida del Señor con un mover dispensacional del Señor. Y esa unión va a provocar un efecto tremendo acá en la tierra. Y es la restauración de todas las cosas. Todo va a ser restaurado. Eso es lo que vemos nosotros en el milenio. Si quieres aprender muchas cosas que van a suceder en el milenio, yo te recomiendo que leas, por ejemplo, los Salmos, que leas Isaías y que leas Apocalipsis capítulo 20. Ahí aprendemos las cosas que van a suceder en el milenio. Y aquí, por ejemplo, en Hechos capítulo 3 nos muestra que el Señor va a restaurar absolutamente todas las cosas. Solamente cuando el Señor Jesús venga. ¿Por qué? Porque solo Cristo restaura. En este momento lo está haciendo. No estamos esperando al milenio para que el Señor restaure nuestro hogar, o restaure nuestra salud, o restaure la relación con los hijos, o restaure los asuntos políticos de nuestra ciudad, de nuestro país. El Señor está actuando en este momento, pero no es una manifestación plena. Por un asunto dispensacional, eso sucederá cuando todos los enemigos del Señor sean puestos en sujeción, cuando todos los enemigos sean desechados. Y eso sucederá terminando el milenio. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Solo Cristo restaura. Solo Cristo restaura. Para terminar, te invito a que me acompañes a Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 10. Dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira que este verso 10 nos menciona varios pasos, varios aspectos. Son etapas de un mismo proceso. ¿Qué proceso? Un proceso de restauración. Lo primero que se menciona es aquí, Él mismo os perfeccione. Perfeccionar es lo primero. Afirme, afirmar es lo segundo. Sigue, fortalezca, fortalecer es lo tercero. Y finalmente, número 4, establezca. Establecer es lo último. Primero el Señor nos perfecciona, luego nos afirma, luego nos fortalece y finalmente nos establece. Esos 4 puntos son 4 etapas del mismo proceso de restauración. Mira que empieza por perfeccionar. ¿Cómo es perfeccionar? Perfeccionar, en el caso de una persona que todavía no conoce a Cristo, perfeccionar es cuando esa persona recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. En Hebreos la palabra nos muestra que con la ofrenda que hace el Señor Jesús, esa persona es perfeccionada para siempre. ¿Qué sucede cuando la persona ya tiene a Cristo? ¿Puede ser restaurada? Claro, así como hablamos con el pueblo de Israel. Cuando la persona tiene a Cristo pero comete un pecado, se ha apartado del Señor, se ha rebelado contra el gobierno de Dios y esa persona se arrepiente, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, entonces vendrá para esa persona tiempos de refrigerio.
esa persona va a ser perdonada. Así como el hijo pródigo, esa persona es perdonada, pero también es restaurada. No solamente llegó a casa y ya, bueno, acuéstese allí, ya es un hijo. No, llega, viene el vestido, viene el anillo, viene el calzado, viene el becerro, viene la fiesta, viene todo lo que tiene que ver como hijo de Dios. Lo primero es estar a paz con el Señor. Es que la situación como hijo, la posición como hijo sea restituida. Pero no es lo único, ni lo último. Lo primero sí es, pero de ahí en adelante la persona tiene que, después de que haya sido perfeccionada, ¿qué sigue? Afirmada, fortalecida y establecida. Va a ser afirmada como un hijo de Dios. Va a ser fortalecida, así como fue afirmada, como un hijo de Dios. Y finalmente es establecida. La persona tiene que, solita, independiente de otra persona, solamente dependiente del Señor Jesús, debe vivir por la gracia de Dios. ¿Cómo es una persona establecida? Cuando una persona aprende a vivir, a depender enteramente de la gracia de Dios. Y ya la persona queda establecida, y ya no lo mueve nadie. Quiero hacer notar unos aspectos muy especiales de este versículo 10 de Primera de Pedro 5. Dice, mas el Dios de toda gracia. Es una expresión muy bonita. Sabemos que Dios es un Dios de gracia. Y sabemos que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, cuando recibimos a Cristo Jesús es que estamos recibiendo esa gracia, que viene a ser la misma vida resucitada de Jesús dentro de nosotros. Esa es la gracia de Dios. Pero acá la expresión es, mas el Dios de toda gracia. ¿Tú necesitas algo financiero? Dios es gracia para ese asunto financiero. Dios es el Dios de toda gracia. ¿Es algo de salud? Dios también tiene gracia disponible para ese asunto de salud. ¿Es algo de tu matrimonio? Dios quiere restaurar tu matrimonio. Hay un Dios de gracia. Dios es Dios de toda gracia. El Señor tiene gracia para cada aspecto en particular. No se le escapa nada. La restauración que Dios nos quiere dar es una restauración total. Y quiero enfatizarte esto. Solo Cristo restaura. Solamente Él lo hace. Porque Él nos salva y no se va, sino que ese Salvador se queda dentro de nosotros y empieza a hacer una obra de restauración dentro de nosotros. Solamente el Señor hace esto. Quiero que notes otra cosa. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Esa gloria no solamente es gloria, sino que es una gloria eterna. Es una gloria eterna, una gloria definitiva. Ese es el futuro que te espera a ti y a mí. Ese es el futuro que nos espera a todos los hijos de Dios. Un futuro de gloria, gloria eterna. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Los padecimientos es por un poco de tiempo. El verso 10 empieza diciendo, mas el Dios. Es en contraposición a lo que se ha dicho antes de ese verso 10. Lo que se ha dicho antes del verso 10 es acerca de padecimientos que sufren todos los hijos de Dios. Todos en el pueblo de Dios sufrimos diversos padecimientos, pero esos padecimientos son por un poco de tiempo, según dice el verso 10. En contraste con una gloria que no es por un poco de tiempo, es una gloria eterna. Queridos hermanos, si nosotros aprendemos a llevar nuestros padecimientos apoyados en Cristo, confiados en Cristo, entonces estamos abonando para una gloria que es eterna. Esos padecimientos es por poco tiempo. Paciencia, fuerza, hermanos. ¿Estás sufriendo una situación adversa en tu casa? Fuerza. Es un asunto de salud. Fuerza, hermano. Ánimo, hermano. Confía en el Señor. Ese es un tiempo para descansar en el Dios de toda gracia, porque esos padecimientos no van a durar mucho tiempo y mucho menos son eternos. Es por poco tiempo, pero la gloria que te espera es una gloria eterna. Padecimientos por poco tiempo, pero la gloria es una gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al Señor damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. Hermanos, solo Cristo restaura. Así que no nos quedemos contentos solamente con el hecho de tener vida eterna. Sigamos confiando en Él, sigamos dependiendo de Él día a día para que Él haga esa obra de restauración que quiere hacer en todos sus hijos. Oremos para terminar este tiempo.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tus planes, gracias porque eres el Dios de toda gracia. Y nosotros queremos recibir todo lo que viene de ti. Señor, nosotros nos dejamos ayudar, nos dejamos ministrar, dejamos que tú nos impartas toda gracia, dejamos que tú nos bendigas, Señor. Recibimos todo lo que viene de ti, recibimos todas tus bendiciones, recibimos tu palabra, recibimos todo lo que tu Espíritu quiere aplicar a nuestra vida, recibimos todas las riquezas en Cristo Jesús, las recibimos esta noche, las necesitamos, las apreciamos y las recibimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Tu bendición para cada persona que estuvo conectada en esta transmisión, la persona que recibe esta palabra en vivo. Bendíceles a ellos y a sus casas, amado Dios. Bendice a las personas que en YouTube van a ver luego esta prédica, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada. Amado Dios, gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.